Muy bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, Papalisquita y Solebú Martín. Solebú, maestra Regina 11, y gracias por su invitación nuevamente. Bueno, no pudimos invitar al maestro Era para que continúe con la historia, porque él es la historia, ¿no? Sí, creo que a él hay que empezar a grabarle todo para poder escribir, porque la verdad que yo no me acuerdo de todas las cosas, como vamos a grabar aquí, pues de una vez se le empieza a sacar, porque él se acuerda exactamente, llega y me dice, hoy hace 30 años sucedió tal cosa, al otro día llega, hoy hace 28 años tal cosa, a tal hora. Él tiene una memoria privilegiada. Sí, maestra, porque ha tenido la oportunidad de estar cerca de usted y Pero yo también estoy cerca de mí y no me acuerdo. Porque es que usted no se preocupa por muchas cosas, usted no llena su cerebro o su computador madre con cosas, usted simplemente pasan los acontecimientos y usted le da espacio a otros. Es como cuando llegan los correos que se mandan al archivo, no se borran del todo, sino que salen de la fuente principal y van a dar a un archivo. Entonces cuando uno los necesita, pues, exacto, vuelve otra vez allá y lo saca. Usted no está preocupada por tenerlos todos ahí como nosotros, entonces usted sí va liberando espacio, mientras que nosotros no, nosotros simplemente pensamos que si esto lo liberamos de aquí de pronto se nos pierde. En cambio usted sí tiene la capacidad de mantenerlos guardaditos y si no hay alguien que se lo recuerde. Bueno, y Dani cuando estaba hablaba conmigo entonces escribía mentiras de él sobre él era muy sinvergüenza. ¿Sí? Cuando estaba enojado conmigo que no puedo hacer algo porque yo se lo impedí, entonces empezaba a escribir, pero tremendo, ¿no? Y también escribió acerca de un que ya lo conté aquí, que le dice Dani, yo a veces no creo en Regina porque tal cosa. Y dice, pues yo tampoco creo. Y es neta. Y yo tampoco creo, porque ella ha dicho mucho que en Panamá iba a haber una tragedia y ella nunca hubo la tragedia. Entonces que por eso no creía, pero siempre sigue detrás. Claro, maestra. Es que hay una cosa muy particular y Dani lo decía, madre, y nos confesaba, nos hacía unas evaluaciones, que si nosotros creíamos en Regina, o creíamos en la fuerza que viene a través de Regina. Entonces uno contestaba, yo creo en mamá Regina. Entonces tú no crees en la fuerza de Regina. Y si uno contestaba, yo creo en la fuerza de Regina, en esa fuerza que viene a través de Regina 11, entonces dice, entonces no crees tú en Regina. Entonces lo ponía uno entre la espada y la pared. Un parangón. Sí, exacto. Entonces él tenía ese estilo cuando quería como reírse, como relajarse o como sacarle gusto a las cosas, y era bastante irónico, muy fuerte. No, y cuando escribía también que se enojaba conmigo, ahí mismo se inventaba cualquier cosa y la colocaba ahí de una vez, como si fuera, y no solamente de Regina. Él por ejemplo, cuando un día me dice, yo sé que mi madre tuvo un hijo de yo no sé quién, le dije, ¿cómo así, Lisca? Me dijo, sí, yo estoy segurísimo. Y cuando escribió un libro yo no me acuerdo de cómo se llama, River Play o Rivers, no sé qué, o los Poncas. Él escribe acerca de todas las personas. No hay una persona sana dentro de ese libro. Pues cómo sería que cae y lo matan allá, porque habló pestes de todo el mundo. Es decir, ni siquiera él escribía, iba y averiguaba, ¿no? Sino que de una vez lo escribía. Algunas cosas sí las investigó muy bien y él era muy bueno para investigar, pero cuando se enojaba con la persona lo escribía de una vez. Sí. Porque él creía que era la persona. Sí, yo recuerdo que una vez estábamos en Medellín y usted me llamó, yo estaba en Medellín y usted estaba en Pereira. Entonces usted me llamó y me preguntó que si ya estaba terminando de pintar. Yo estaba pintando la casa de Medellín. Entonces él alcanzó a escuchar, no sé si era que tenía el teléfono en la mano escuchando o simplemente me escuchó a mí que estaba hablando con usted. Ahí mismo se fue y me dijo, tú tienes que hacerle un informe a Regina de paso por paso, minuto a minuto de lo que tú hiciste. Y le dije, Dani, ¿y el informe suyo cuándo? Oiga, casi me pega, pero de todas formas me dijo, tú tienes que darle ese informe a Regina porque ella necesita saber qué estás haciendo tú minuto a minuto aquí pintando la finca, pintando la casa. Y sí, así era Papalisquita, pero me gustó mucho, madre, cuando él hablaba y profundizaba mucho acerca de sus viajes al África, porque
inclusive una vez nos contó que él no entendía y él decía que todavía, que eso tenía que ser un milagro suyo, pero que él no, pues no dijo directamente en ese momento que era un milagro de Regina Once, porque él dice que no lo conocía. Cuando durmió al pie de unos alacranes que si lo llegan a picar ahí mismo lo mataban, porque eran demasiadamente fuertes, y él dice que él no entiende, que no estaba embarazado pues porque las culebras y los alacranes no pican a las mujeres embarazadas, pero que a él no lo picó, pero sí se despertó, y él dice que alguien lo estaba llamando para que se moviera, porque si lo llega a picar, pues se había muerto. En esa época no me conocía. No la Pues conocía. resulta que pudo ser en la época en que yo también dormí con alacranes. Bueno, yo no sé si fue en esa época, porque yo estaba embarazada de Luz Helena. Y cuando estaba embarazada, en la cama mía amanecían varios alacranes. Y unos chirriquiticos monitos tan lindos. Y yo los cogía de la colita, los metía en una cajita de fósforos y ahí los guardaba. De pronto un día Luis abrió la caja y cuando vio esos alacranes casi le da un patatús. ¿Por qué tú tienes que meter eso ahí? Tú lo que quieres es matarme. No, yo puse la cajita de fósforo para que no se me mueran los alacrancitos. Y cogía unos grandototos. Pues un día lo picó a él uno, otro día picó a mi mamá, otro día picó a Aura. Los alacranes, pero duro, eso sí. Y yo dormía con ellos, yo amanecía ahí. Yo no sabía cuando me levantaba las cobijas y ahí estaban los alacranes sinvergüenzas, ¿no? Sí, y recuerde, madre, también en la época en que hubo muchos alacranes que se metían en los zapatos, sí. Y a uno le decían, antes de ponerse los zapatos, usted tiene que sacudirlos, mirar sí. qué hay por dentro, porque ellos se metían mucho ahí. Pero madre, hablemos un poquito de Dani. Les gustaba el olorcito, ¿no? Sí, el olorcito. Pero Dani nos sostenía, y eso sí me lo dijo a mí en varias ocasiones. Sostenía, debe ser que era un brasier. A lo mejor. Madre, que él hizo ese viaje al África y recorrió el mundo no porque él quería, sino porque algo o alguien lo hizo ir, y que él muchas veces pensaba, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo por qué estoy aquí? Y que quería devolverse, pero había algo que lo llevaba más allá y más allá. Entonces él decía que ahora entendía que era usted la que había hecho que como colar para poder llegar a sus Bueno, manos. yo creo que tuvo que ser cierto eso, porque él tenía primero que recorrer el mundo para poderse compaginar conmigo, porque conmigo era muy difícil. Es decir, para que un hombre viva conmigo tiene que saber quién soy yo, en primer lugar, y en segundo lugar tiene que haber conocido muchísimas cosas antes de conocerme a mí. Primero, porque yo no voy a soportar gritos, insultos, regaños, golpes. Segundo, porque pues dormir conmigo era muy difícil, me decía él. Me decía, es bien difícil dormir contigo. Segundo, cuando estuve embarazada, yo estuve embarazada, pero él fue el que tuvo todos los problemas. A él se le hincharon los pies, él se levanta a la 1 de la mañana o a las 2 a freír, ¿cómo es que se hace? Palomitas de maíz. Sí, palomitas, popcorn. Sí, palomitas de maíz, maíz de ese Crispetas, bueno, pues. crispetas, exacto. Entonces, hacía carne asada, es decir, le daban los antojos más raros del mundo, le daban era a él, a mí no. Se le hincharon los pies terriblemente, las manos. Él decía, ¿cuándo se acabará esta embarazada? ¿Pero por qué? Porque necesitábamos unirnos verdaderamente para poder formar el grupo que tenemos ahora. Bueno, maestra, papá Lisita también nos contaba que a veces era muy difícil porque él se acostaba. No sé si ustedes cambiaban regularmente del sitio donde dormían o si siempre era la misma posición, el mismo lado en lo que ustedes dormían. Porque él decía que había momentos en que cuando él estaba dormido y decía, seguro Regina pasó en trance, Regina salió, era como si una tractomula hubiese pasado por encima de él. Sí. Y muchas veces llegaba él, pero sumamente cansado, Sí. agotado, y era como si le hubieran dado una Sí, pela. porque cuando yo salgo en trance, entonces se siente la pesadez. También, por ejemplo, yo me levantaba por la mañana, yo me levantaba primero que él, y él ahí mismo se pasaba donde yo estuviera. Y dice, yo siento muy bien, y ahí sí se relajaba muy bien, y decía, es tu energía que me ayuda mucho a encajarme. Pero él nunca quiso levantarse primero que yo. Al principio sí, pero ya después dijo, nada, cuando yo me levanto primero, entonces me va mal, pero cuando me unto de tu energía en tu lado, entonces ya la cosa es distinta. Bueno, madre, ¿por qué le iba mal si él se levantaba primero, si se supone que es un matrimonio
Porque estaba desencajado seguramente por el paso de mi energía, ¿no? Entonces, como yo pasaba por ahí, él se sentía un poco desencajado, pero cuando yo me levantaba, quedaba la energía mía ahí, entonces él inmediatamente se pasaba. Me decía, el momento más rico para mí, para dormir, es cuando yo me acuesto en el lado tuyo. Bueno, maestra, para papá Lisquita fue muy difícil iniciar una vida con usted, porque él nos contaba de que usted le anunciaba, va a sonar, sí, en redundancia, va a sonar el teléfono, van a tocar la puerta, todo esto, y un hombre que viene a recorrer 69 países, que soy yo el que mando, aquí soy yo el que dirijo, aquí soy yo el que pongo las condiciones, y llegar a ser casi controlado totalmente por una persona, como él decía mismo, chiquitica, diminuta, dar órdenes y hacer todo esto, fue muy duro para él. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo hizo con su segundo esposo, después de Lisca? Pues después de Lisca, cuando usted se casó con Bill. A ver, ¿cómo dice qué? Pues, ¿cómo sí, porque Dani recorrió el país, el mundo entero, eso se lo cuento después. Sí. Bueno, con Bill, sí, quiere decir Bill, usted, ¿cómo hice con él? Sí. ¿Cómo hice qué? Pues, ¿cómo vivir? Porque... Bueno, sí, madre, porque fue difícil para papá Lisquita todo eso, pero ¿cómo se acostumbra, por ejemplo, Bill, a esa fuerza suya, a ese magnetismo? ¿O tuvo que hacer algo para que eso no sucediera? Yo creo que Bill nunca se acostumbró. Yo creo que él nunca se acostumbró y por eso tuvo que explotar. Entonces él explotó y empezó a gritar y a patalear, pero él quería y él decía, yo me siento muy bien contigo, pero no sé qué me pasa. Entonces a veces también se sentía como cansado, como harto, como no sé qué, y yo le explicaba, pero de todas formas él creo que nunca asimiló mi energía, y yo le decía mucho ojo porque yo tengo que hacer trances. Entonces él de todas formas quería estar pegado a mí cuando estábamos durmiendo, igual que Lisca me movía para otro lado y el hombre se enloquecía, pues no. Yo, Lisca, no, tú tienes que estar muy pegada de mí. Y él se pegaba, pero así tremendamente, y no me soltaba. Entonces, menos mal que yo tengo una forma de dormir muy tranquila, y en el mismo sitio donde yo me acuesto, y como me acuesto, así amanezco también. La cama mía amanece casi tendida. Entonces, Bill hizo lo mismo, él se pegaba muchísimo y me decía, yo no quiero soltarte, yo quiero estar muy pegado a ti, quiero dormir contigo realmente, ¿no? Y se acostaba y yo creo que él estuvo muy bien hasta que como que explotó y ya no pudo soportar más, y entonces pensó en un hombre que ha sido, porque él también fue artista, y porque él también estuvo en el cine y él también estuvo no sé dónde, entonces él creyó que era más fácil, ¿no? Y resulta que le fue muy mal. Bueno, maestra, ¿cómo se adapta usted al estilo de vida de Dani y al estilo de vida de Bill? Porque aquí estamos viendo cómo nosotros los hombres nos adaptamos a la mujer, pero ahorita es la pregunta, ¿cómo la mujer se adapta a hombre, especialmente usted? Yo me adapto muy fácil, no solamente a ellos, sino a cualquier cosa. Yo me adapto y me adapto en cualquier lugar porque tengo mucha disciplina. Entonces para mí no hay ningún problema adaptarme a la persona. Lo que es difícil es que la persona se adapte a mí. Sí, porque es que es muy difícil. A ver, mucha gente dice que es rico vivir con la madre, vivir en la casa, pero hay momentos en que usted está como ida y uno no sabe si acercársele, hablarle, interrumpirle en algo, porque no sabemos qué está pensando, qué está haciendo, qué está viendo. Sí. Entonces pues uno siempre esa pena de ir a interrumpir. Entonces ahora, por ejemplo con Lisca, él nos decía que cuando no estaban juntos durmiendo, para él las noches eran muy largas, sí, y que era muy difícil. En cambio, cuando dormía con usted tenía muy buenos trances y que investigaba mucho, o sea que cuando usted dormía se lo llevaba a él también para que él... Sí, y en una ocasión cuando Johanna estaba muy chiquitica, tenía que, año y medio tal vez, le tenían que amputar una pierna a la abuela, a la mamá de Lisca. Entonces nos fuimos para el hospital, dejamos a la señora, Dani nos dejó a ella y a mí en un hotel, y yo me puse a hacer trance, pero la niña la puse a un lado.
Entonces yo salí con la niña, salí y yo veía una energía chiquita hacia al lado, y era como un angelito que caminaba y caminaba para todos los lados. Y luego ya, cuando yo desperté, también ella despertó. Y cuando llegó Dani me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, pues que hicimos trance, Johanna y yo, y hasta logré sacarte a ti, ¿no? Entonces me dijo, yo me quedé dormido un rato allá, y le dije, sí, yo te saqué en trance un ratico. Entonces me dijo, ¿y qué pasó? Y le dije, no, pues yo creo que todo está bien con tu mamá. Entonces ahí mismo me levantó hasta el techo, me besó, me abrazó, agarró a la niña, y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, mi madre está aliviada, no tuvo que amputarle la pierna, no tiene ya la gangrena. Entonces los médicos se quedaron aterrados porque era gangrena lo que tenía y tenían que amputarle la pierna, como la señora que vino hace poco, la del dedo, que ya le iban a amputar el dedo, y le dije, nada, haga esto y pum, con eso. Pero cuando eso fue Johanna, que ella se sentaba en los pies de la abuelita para ver televisión con ella. Entonces de pronto le metió la mano por entre las pies, por entre la falda, y entonces Johanna sacaba la mano y decía, ¡auch!, como que le dolía, y volvía y la metía y decía, ¡auch!. Entonces se quedaba así, como toda asustada, y de pronto, cuando de pronto ya después la niña se quedó dormida también, y la abuelita pues se quedó ahí tranquila y le decía, Dani, ya no me duele tanto la pierna, Dani, ya no me duele, y a los pocos días era que le tenían que amputar la pierna. Bueno, maestra, la primera tocadita es como una especie de anestesia que se le coloca a la pierna para poder introducir la energía. Sí, pero la niña sintió el dolor de ella, ¿no? ¿Por qué hago la pregunta? Porque yo recuerdo cuando empecé, uno habla de lo que sabe, de lo que conoce. Recuerdo cuando usted empezó, yo empecé con usted en Buga, que empezamos en Buga, que se cae un niño, que de eso hemos hablado, sí, de ese niño, pero cuando usted lo empieza a magnetizar, usted empieza a marearse, a usted le empieza a dar el mismo dolor que el niño tenía. Sí, yo me desmayé. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahí mismo empieza ese dolor? ¿Por qué lo captan tan rápido? Bueno, porque precisamente se está soldando algo, ¿no? Y entonces, como no estamos protegidos con guantes ni con nada, y están los 5 deditos ahí, entonces por eso se siente eso, porque en ese momento uno no acata levantar el dedito chiquito. Yo me acuerdo mucho lo de ese muchachito, cada vez que me acuerdo me duele, ¿no? Pero fue igual que cuando un día que veníamos, yo no me acuerdo si fue de Río Negro, en Medellín, y entonces venía mucha gente, estábamos en la campaña, y una señora con un Mercedes muy lindo me dijo, ¿tú te vienes aquí? Y le dije yo, no, qué pena, yo me voy con mi gente en el bus. Y entonces Dani dijo, para no molestar a la señora, se subió en el bus, en el Mercedes, y cuando se subió tuvieron un accidente terrible. Entonces la mano se le subió muy arriba, y cuando yo llegué allá y empecé a tocarlo, yo me desmayé también. El doctor me dijo, por favor, recuéstese allá porque tengo que arribarlo a él. Bueno, madre, usted tocó un tema que es bastante importante, porque en ese accidente que tuvo papá Lisquita, y que no sabemos cómo nos mataron también, entonces Dani nos contaba que él sintió mucho miedo porque alguien que venía dentro del carro abrió el vidrio y tiró una botella al piso. Entonces nosotros hemos hablado que es muy peligroso tirar cualquier cosa desde un carro, claro, pero especialmente un vidrio. Entonces Dani decía que si no se hubiese tirado esa botella, no había habido el accidente. Entonces ahí demuestra que sí, si se tiran estas cosas, se producen estos accidentes. Sí, bueno, ese día para mí fue fatal, terrible, espantoso. Pero bueno, donde el médico lo enyesaron, pero yo a los 8 días le quité el yeso. Sí, yo recuerdo. Yo le quité el yeso, y no, pues ya vinimos a Bogotá, le quité el yeso, y entonces le puse la brujería de nosotros, y a los 8 días fue donde el doctor, y había una junta de médicos. Entonces lo regañaron primero, que cómo se le ocurre quitarse y entonces él les dijo, bueno, no me siga regañando, míreme primero mi mano. Entonces lo miraron por todo y estaba totalmente soldado el hueso a los 8 días, pero porque nosotros le pusimos lo de la clara de huevo y estas otras cosas. Entonces los médicos aterrados decían que no puede ser, y le dije, Dani, tal vez te tuviste que dañar tu mano para mostrar que sí, esto es muy efectivo. Entonces tal vez por eso.
Y dice, pero fue muy horrible, ¿no? Bueno, madre, a Dani se le hizo la brujería de lo que se le colocó, pero yo recuerdo un accidente que también hubo en Medellín, que una muchacha se accidentó también en un carro que se iba al aeropuerto por usted de la Olaya Herrera, y a esta niña no se le colocó nada más que la tocadita suya. Usted la tocó y usted le ordenó a ella que fuera donde el médico que se hiciera sacar la radiografía. Ella dijo, no, hasta que usted no me toque yo no voy, y ya usted la tocó, más sin embargo ella al otro día, como a veces hacemos caso, entonces al otro día ella fue a que le sacaran la radiografía, pero aparece soldado el hueso y ella sostiene y le dijo al doctor que no se había aplicado nada, solo la tocada de mamá Regina. Entonces llega su energía, entra y la va a soldar, hace esa soldadura que produce allí. Mi pregunta es, ¿cómo se entra su energía para producir esa soldadura? Bueno, yo ese pedacito no me lo sé, yo sé que el magnetismo penetra, así como penetra un rayo láser, así como penetra cualquier cosa de estas cosas, porque es que ahora es muy fácil comparar la energía con los rayos láser. El rayo láser no le va a cercenar su piel, no le cercena nada, simplemente penetra y cura y arregla la parte por dentro. Eso es lo que hace precisamente la energía humana cuando uno la sabe ubicar, cuando la sabe colocar verdaderamente, porque hay gente que no la sabe colocar y es todo lo contrario. Y yo recuerdo muchísimo un día que llegó Esperanza, su mujer, llegó una señora en Medellín, recién que abrimos una casa ahí en Colombia, entonces Colombia con Sucre, entonces una señora entró con el brazo enyesado y esa mañana se lo habían enyesado porque tuvo un accidente, y Esperanza empezó a magnetizarla. Por cierto que la señora le estaba contando del marido que se portaba mal, dijo, consígase otro. Entonces ella le dijo, no, es que yo no vengo a eso, yo vengo a otra cosa. Y cuando salió la señora, el yeso le volteaba para todos los lados, entonces se fue inmediatamente porque se asustó, y cuando le tomaron otra radiografía, el médico le dijo, aquí hay algo raro, porque su brazo está totalmente soldado y usted tenía 3 fracturas. Entonces, ¿quién le soldó el hueso? Esperanza. ¿Y por qué Esperanza? Porque Esperanza no se puso a pensar si eso será verdad, si eso será mentira, sino porque ella simplemente cree a pie juntillas en Regina, y ya, es mami, punto. Y con ella no hubo ningún problema. De todas formas, pues va a haber problema con el tiempo. Le agradezco mucho por haberme acompañado en este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lista, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!